Dice el Señor Jesús en este pasaje: yo soy la resurrección y la vida. Una de las declaraciones más sobrenaturales que el Señor hace durante todo su ministerio. Yo soy la resurrección y la vida. Y hermanos, seguramente muchos de nosotros hemos estado en una situación de la que no hay salida, una situación en la que no hay de otra más que esperar lo que la propia situación nos va a traer. Ahora que cantamos este último himno, yo me acordaba que es el himno que yo canté yo estaba cantando personalmente antes de que una de las situaciones más difíciles de mi vida pasara. Fíjense lo difícil que es estar en esa situación, de que no hay salida, no hay de otra. Eso es lo que toca y eso es lo que se debe soportar. Pero hermanos, de cualquier situación que hemos pasado, legal, familiar, de salud, económica, de todas esas situaciones que el hombre enfrenta durante su vida, quizás la peor de todas, más bien no quizás, la peor de todas, es con la que Jesús se encuentra en el Evangelio de hoy, en San Juan 11, 17 al 27. Y hermanos, esta situación inevitable e inescapable es la situación de la realidad de la muerte. Y hermanos, morir es una cosa tan terrible que hasta los animales, por instinto de supervivencia, dirán algunos, buscan defenderse y escapar de ella. En México, por ejemplo, y eso es otra manera de hacer lo mismo, nuestro pueblo quiere atenuar el dolor de la muerte, lo terrible de la muerte, haciéndola un chiste, haciéndolo una festividad alegre, haciendo incluso alfeñiques, tradiciones y todo muy bonito como para hacer como si la muerte fuera algo lindo. Y más en general en nuestra sociedad actualmente la muerte el temor a la muerte, el terror hacia la muerte se disfraza ahora como una buena amiga, como una buena solución a nuestros problemas. Y el terror de la gente hace que cierren los ojos y vivan en la mentira de que la muerte nos ayuda a solucionar nuestros peores problemas. Fíjense cómo ahora la muerte es algo bueno. Según hipócritamente dice la gente, el aborto, el suicidio, la eutanasia nos ayuda a terminar con nuestros problemas. Pero hermanos, a pesar de que esta reacción ante la muerte parezca valentía, parezca, no sé, valor personal o una nueva perspectiva, al final de cuentas, estas reacciones no son otra cosa sino un intento desesperado de huir a la muerte misma. Y estas personas que hacen tales cosas, que disfrazan a la muerte como algo bonito o algo bueno, lo que están haciendo prácticamente es demostrar la esperanza, la falta de esperanza que tienen, porque para ellos de verdad no hay de otra. Y al leer la historia de hoy, hermanos, vemos cómo hasta los cristianos podemos y de hecho vamos a enfrentar estas situaciones inevitables e invariables, y obviamente pues, también la muerte. Pero hay algo, hermanos, en particular que debemos aprender de la experiencia de Marta en este pasaje en el que leímos. Y notamos cómo en el versículo 22 y en el versículo 24 de San Juan 11, Marta confiesa 2 veces su fe cristiana. En el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No está mintiendo, ella está confesando su fe. Era una creyente y era una de las primeras cristianas.
Y luego Jesús le habla de la resurrección y Marta confiesa lo que cree. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero por alguna razón, hermanos, el Señor insiste en confortarla. ¿Se fijan cómo aquí Jesús no toma como suficiente que Marta diga y confiese su fe? Aquí nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, le sigue insistiéndole en la importancia de la resurrección. Y hermanos, esto es porque muchas veces en nuestro dolor humano, nuestro dolor es tan grande que así como le hace el mundo, nosotros como cristianos también buscamos la manera de poder atenuar, de poder evitar, de poder evadir nuestros temores, nuestras realidades, y usamos nuestra fe como el escudo que aparenta que todo está bien y que no hay problema. A mí no me pasa porque yo soy cristiano. No, yo sé, Señor, que a mí no me va a pasar nada. Yo sé, Señor, que yo estoy bien y no tengo ningún problema, llegamos a decir. Y no estoy diciendo que mintamos en esos momentos, simplemente digo que esas, incluso el cristiano, esas son maneras de evadir la realidad. Son técnicas evasivas en el que nuestra fe la ponemos como escudo para aparentar que todo está bien. Pero hermanos, el problema de hacer esto es que cuando escondemos nuestras heridas del Señor, evitamos que Él nos cure. Hay algo importante que nos enseña la muerte del Señor en la cruz, y es que nuestro Dios jamás niega ni pasa por alto nuestra verdadera condición. El Señor no niega ni pasa por alto la realidad de la muerte, sino que la toma de frente y la asume como en realidad es. En este pasaje que estamos viendo aquí, en donde Jesús habla con Marta, fíjense cómo Jesús está reconociendo y no está pasando por alto que Lázaro está muerto. Aquí Jesús está parado enfrente, está fuera del pueblo, y está el Señor Jesús reconociendo que Lázaro está muerto. Ya no es la actitud de los primeros 16 versículos en donde el Señor nos enseña que Él está en control de todo. Aquí el Señor nos enseña que Él reconoce la realidad más triste de la humanidad, que es la muerte. Y no nada más eso, sino que tampoco es ajeno al dolor de Marta. Un Dios ajeno al dolor nuestro nos dice, entonces si crecí, si te sabes la teoría, no importa. Fíjense cómo aquí el Señor no es ajeno al dolor de Marta y se da cuenta que aunque Marta conoce el discurso, de todas maneras tiene un dolor en su corazón. Y el Señor insiste entonces a través de las preguntas de la resurrección y de las afirmaciones hasta que ella reconozca su sufrimiento. El apóstol San Pablo en Romanos 8, 1 al 11, que es la epístola del día de hoy, nos habla de lo mismo. Fíjense cómo el apóstol San Pablo en ese pasaje nos muestra, nos habla de un tema en particular que se llama la realidad, la ley de la... Dice, por versículo 3, Romanos 8, 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado y la muerte. Y en el versículo anterior habla de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense bien cómo el apóstol San Pablo nos habla de eso para mostrarnos, para enseñarnos que no estamos bien, para enseñarnos que no está bien la cosa. Dice, la ley que es según la carne.
Fíjense cómo el apóstol San Pablo es sincero y la palabra de Dios es honesta. Nos dice que nuestra condición natural no es buena, no está bien. Y por tanto, como cristianos, no debemos pretender que todo está bajo control. La palabra de Dios nos confronta, hermanos, con nuestra condición, con esa realidad que necesitamos y debemos aceptar. Y la razón de esto, hermanos, es porque solo el que reconoce su condición, solo el que conoce su necesidad, es el que puede entonces dejar de lado toda pretensión humana, toda fortaleza personal para aprender a descansar en el Señor. Y esto es lo que Jesús logra. Esta confrontación con la verdad es lo que Jesús logra con la pregunta más importante de la vida de Marta. Con la pregunta más importante que debe ser la nuestra, nuestra experiencia personal. Con esta pregunta el Señor confronta a Marta con la realidad que estaba viviendo, con el dolor que sentía por haber perdido a su hermano, con la realidad de la muerte, y la empujó hasta que reconociera y encontrara la realidad de la vida eterna. Y una sola fue la pregunta, y Jesús le dice, fíjense bien, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, Jesús le da el discurso, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y viene la pregunta, ¿crees esto? Y hermanos, con esta pregunta del versículo 26, ¿crees esto? Jesús logra que su amiga reconozca el dolor que estaba sintiendo. Él logra que ella acepte lo que está pasando y por tanto logra que ella encuentre el consuelo en su Salvador. Y esto es lo importante, hermanos, de la experiencia de Marta y del pasaje de hoy. Ser cristiano no significa tener respuestas a todo. Ser cristiano no significa no pasar por problemas. Ser cristiano no significa ser los mejores hallando la salida a las situaciones. Y se las pongo bien claro, si ese fuera el caso, el cristiano sería eterno y no moriría. Pero al igual que el incrédulo, al igual que el que no conoce a Dios, nosotros también morimos. Y un día vamos a encarar esa realidad. Y no por ser cristianos vamos a ser librados de esa situación. La diferencia, hermanos, es que el cristiano es el único capaz de reconocer su debilidad y descansar en el Señor. Cuando la muerte toca a nuestra vida por enfermedad, por accidentes o por edad, la diferencia entre el cristiano y el no creyente es que el cristiano aprende a descansar y a confesar su terror ante la muerte, ante su Dios. Sí, el Señor Jesús mismo tuvo miedo. El Señor Jesús lloró ante la realidad de la muerte. Que pase de mí esta copa, Él dijo, pero fíjense lo que lo diferenció de nosotros y de tantos hombres que mueren, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Con las 2 veces que Marta confesó su fe, ella pensaba que yo voy a salir de esta, Señor, porque yo tengo la fe suficiente. Y no te preocupes, Jesús, por mí. Yo sé que, dice aquí, no te preocupes, Jesús. Dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y sí, Señor, yo sé eso. Yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Y ella pensaba, sí, Señor, mira, tengo toda la fuerza para salir de esta.
Ella esperaba como que su Dios estaba al final del funeral esperándola que saliera victoriosa. Pero con aquella gran pregunta, hermanos, que le hizo Jesús a Marta, ella se dio cuenta que su amigo Jesús estaba con ella en ese mismo momento, siendo las fuerzas que ella necesitó. Y le pregunta el Señor, ¿crees esto? Y lo bonito de la experiencia de Marta y de la experiencia del cristiano como nosotros es que a pesar de todas esas realidades en las que vivimos, esas circunstancias, el Señor nos libra. Si no aquí, en la vida eterna. Y el Señor Jesús terminó, y yo termino con esto, dice, ¿crees esto? Y entonces Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta encontró el descanso de la resurrección y la vida. Vamos a estar de pie, hermanos, y a dar gracias al Señor por esta palabra. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, en tu ley nos confrontas con la realidad. Tú, Señor, en nuestras circunstancias nos permites ver nuestra debilidad y nuestra condición. Gracias, Padre, porque tú no nos engañas, porque tú no nos dejas creer que todo está bien. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres honesto con nosotros y nos dices las verdaderas necesidades que tenemos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos permites y nos autorizas, Señor, tener miedo a las circunstancias, nos autorizas, Señor, el estar asustados, el sentirnos débiles, Señor. Y te damos gracias porque tú también nos das el consuelo, porque tú también, Señor, nos ayudas en todas estas circunstancias, estás ahí con nosotros. Te ruego, Padre, que a lo largo de nuestra vida y en nuestras circunstancias difíciles nos ayudes, Señor, y nos hagas esa pregunta, Señor, que nos ayude a dimensionar lo que estamos enfrentando, que nos ayude a entenderlo, Señor. Y que, Señor, habiéndolo entendido y habiendo dimensionado nuestra necesidad, podemos encontrar a tu Hijo, el Señor de la resurrección y la vida. Sé, Señor, con nosotros en este tiempo de enfermedades, Señor, en este tiempo de dificultades, y permítenos, Señor, mirarte y que descansar en ti, Señor, en medio de todo ello. Guárdanos, Padre, entonces te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.